Juan 12:35, hoy nos ayuda Carla, ¿no? Carla nos ayuda con... Vamos a ir a Juan 12. Del 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Padre, gracias por tu palabra. Oramos como cada domingo que tú hables. Simplemente quiero explicar el texto, interpretarlo, Señor, a la luz de su contexto, y que la luz, Señor, de tu Espíritu ilumine los corazones para que entiendan, para que muchos se conviertan, se acerquen a ti, para que los creyentes sean edificados, animados, exhortados, redargüidos. Todo lo que el ministerio de tu palabra hace a través de la iluminación de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. Oramos por tu guía, en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Qué tremendo texto, ¿no? Estamos en el contexto de la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Cómo cambió el clima? Y uno de los atributos que más nos impacta de Dios es su paciencia, es su gran paciencia, lento para la ira, demorado en su juicio sobre el pecado. Hay un pasaje que Carla nos va a ayudar, y igual los chicos que ponen ahí el texto, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice algo impactante. 2 de Pedro 3, 9. ¿Qué nos dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué paciencia, ¿no? Vamos a ver hoy 3 advertencias a los que rechazan la luz de Cristo, su cruz. 3 advertencias. Dios tiene paciencia, como vamos a ver en el primer punto. La primera advertencia tiene que ver con apreciar la luz, apreciar a Cristo. Un autor, Arthur Pink, a muchos lo conocen, escribió lo siguiente: cuán maravillosa es hoy la paciencia de Dios con el mundo. Las personas están pecando arbitrariamente por todas partes. La ley divina está pisoteada.
se ha despreciado al mismo Dios. Realmente sorprende que no haya acabado de una vez con quienes lo desafían tan descaradamente. ¿Por qué no corta repentinamente al ateo, altanero y al blasfemo como lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a quienes persiguen a su pueblo, como lo hizo también con Datán y Abiram en el Antiguo Testamento, que descendieron vivos al infierno? ¿Y qué del cristianismo apóstata, donde tolera y practica toda forma posible de pecado? Muchos de ustedes vienen, ¿no?, de distintas iglesias y decían, ¿cómo puede ser? Venimos huyendo de esto. Tan descaradamente. Pecan sin temor, como Asaf dice en Salmo 73, ¿no? Su lengua pasea la tierra, hacen lo que se le da la reverenda gana. No tienen temor de Dios. Dice Arthur Pink, porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Tremenda declaración. Tres advertencias acerca de los que rechazan la luz de Cristo. Es uno de los temas que corre casi en todas las páginas del Evangelio, por no decir por los cuatro evangelios, los sinópticos también, la incredulidad de los judíos. Hasta el punto que llegó la incredulidad. ¿Vieron lo que dice? ¿Quién es este? Terminamos así el domingo pasado. ¿Y quién es este hijo de hombre? Discúlpame, le diste la bienvenida y dijiste, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Viste a Lázaro resucitar de los muertos con 4 días de descomposición física. Viste 20.000 personas alimentadas por 3 panes y 2 peces. Viste que las señales y los milagros no producen fe que es verdadera. ¿Te das cuenta? Hoy José Cepaz, grandes milagros por la pastora y el apóstol tal. Fe verdadera. ¿Vieron? Y ese texto dice en el versículo 37, a pesar de que había hecho tantas, Juan termina diciendo al final que si se tuviera que escribir todo lo que hizo el Señor, no entraría en los libros del mundo. A pesar de que había hecho tantas señales, ellos no creían en Él. Entonces, llama la atención la paciencia de Dios por un lado y la incredulidad de los judíos por otro, a pesar de todo lo que verían. Este es el registro, versículo 35 al 50, es el registro del llamamiento final a salvación de Cristo por Israel. Después se ocultó de ellos. En primer lugar, versículos 35 y 36, hermano, amigo, que estás mirando esto, que venís a la iglesia, debes apreciar y apropiarte de la luz que se está encendiendo delante de tus ojos. Debes apreciar, apropiarte de una luz que direccionará tu vida, cambiará la dirección de tu vida, cambiará desde el infierno hacia el cielo. Debes apropiarte de esa luz. 35 y 36, por favor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Qué tremendo. Recordemos el contexto, ¿no? Decía esto dice, ahora es el juicio de este mundo, versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Lo vimos el domingo pasado. Si yo fuera levantado de la tierra, esto está dando a entender la cruz. A todos atraeré la atracción que traería la cruz, como un imán, ¿se acuerdan que lo vimos? Y decía esto dando a entender la muerte. ¿De qué muerte? ¿De qué tipo de muerte iba a morir? Le respondió la gente, ¿quién es este hijo de hombre? ¿Quién es? ¿Quién es?
fue una fuerte señal de que el pueblo en general no recibía las palabras de Jesús. No tuvo una actitud mental, espiritual, apropiada para con el Señor. No le interesó. Salvo algunas pocas excepciones. Jesús le iba a recordar del versículo 35 al 36 su grave responsabilidad y lanza estas advertencias, fuerte advertencia a apreciar, a apropiarse de la luz que estaba dando. Y dice 35, aún por un poco, ¿vieron? Miren esto, 35, por un poco está la luz entre vosotros. Pocos días, probablemente estamos hablando del martes a la tarde hasta el jueves a la noche que el Señor es entregado. Poco. Por un poco está la luz. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Por un poco. 7:33, no lo busquen, capítulo 7, versículo 33. Jesús le decía, todavía un poco de tiempo y estaré con ustedes. E iré al que me envió. 7:33. Me buscaréis, no me hallaréis, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Juan 1:9, San Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. El Señor sabía que quedaba poco tiempo, muy breve, para que las personas oyeran y para que las personas respondieran. El día de la salvación se estaba desvaneciendo y la oscuridad se estaba acercando. Quienes no se apropiaran de la luz, la perderían. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Jugamos con nuestra vida y pensamos que tengo 15 años, tengo 20 años, soy joven. ¿Saben que mucha gente no llegó al 2025? Y yo veía esta semana, la primera semana de 2025, la cantidad de gente que falleció, famosos y vecinos. Y hoy a la mañana se fue un hermano en Cristo. Hace un momento, 7 de la mañana me mandaron el mensaje. No llegó. Se fue. Una vecina muy querida, se fue. De golpe. Santiago dice que nuestra vida es niebla. Está por un poco de tiempo y después se desvanece. ¿Quién puede decir que va a llegar al final del 2025? ¿Quién puede decirlo, asegurarlo? ¿Podés asegurarlo? No, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Cuando Él quiere la toma. No vas a vivir ni un minuto más, ni un segundo más de lo que Dios tiene ya estipulado, prefijado. Tu vida no depende de vos, pero sí lo que tenés que hacer con Cristo. Y esto le está diciendo, poco tiempo, aprécienla. Anden entre tanto que tenéis luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, estoy leyendo el versículo 35, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Sabe la cantidad de gente que se despertó en el infierno? ¿O vos crees que toda la gente que muere va al cielo? Lo recordamos, vuela alto, ¿no? Ponen todas esas pavadas. Está bien en su dolor. Pero hermano, la realidad es cruda, por eso muchos rechazan el evangelio. La cantidad de gente que creyó que por ser buena iba al cielo, pero dio la espalda al evangelio toda su vida. La luz estuvo cerca y la despreciaron, la menospreciaron, rechazaron a Cristo, rechazaron el evangelio y decidieron vivir como se les dio la reverenda gana. Abrieron sus ojos en el infierno. No lo digo yo. No lo dice un pastor bautista porque es malo y quiere asustar a la gente. Lo dijo Jesús. Eso está diciendo ahora. Aprecien
Anden entre tanto que tienen luz. Lo que el Señor está, fíjense el 36, entre tanto que tenéis luz, crean en la luz. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Antiguamente no había luz eléctrica, no hace falta que lo explique, ¿no? No había luz eléctrica. Entonces todos los trabajos, creo que en el campo, bueno, justo no está por acá, pero está el hermano. En el campo se aprovecha el día de luz, ¿no? Y cuando el invierno te acorta el día a las 6 de la tarde ya es de noche. O sea, ya ahí a las 6 ya se entra, ¿no?, a la casa. Mi papá era de Santiago del Estero, criado en Tucumán. Y la cosecha, por ejemplo, había una hora, había que aprovechar y se levantan muy temprano, porque aprovechan la luz. Yo, por ejemplo, no me gusta manejar de noche. Yo digo, una vuelta nos quedamos con las nenas, hace años, yendo a Mar del Plata, en la Ruta 2, había un problema en un puente. Sí, se combinó Semana Santa, Carnaval, problema en el puente, todos varados. Dormimos en una estación de servicio. Muchos decían, arrancamos, vamos a la noche. No, yo de noche no manejo. Algunos manejan de noche, los admiro. Yo no puedo. Aprovecho la luz. No te encandilan los autos, ves bien, estás descansado. El Señor está apelando a esa ilustración. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. En el campo es así. Y cuando no hay luna, no se ve, dicen algunos, ni la palma de tu mano. Claro, ¿ustedes qué van a saber? Están en la ciudad, tienen luz por todos lados, ¿no? Y el auto tiene luz. Pero antiguamente, y en este caso, está usando esta ilustración. El Señor, no sabes dónde va. Los que no tienen a Cristo no saben dónde va. Viven, pero no saben de su destino eterno. No hay luz en su vida, no hay dirección. Y Él está diciendo, la luz está entre ustedes por un poco. La única forma que tenían para evitar perderse en la oscuridad espiritual era, entre tanto que tenían la luz, creer en la luz, con la promesa gloriosa de ser hechos hijos de Dios. Miren, 1 Tesalonicenses 5:5, el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 5:5. Abunda el Nuevo Testamento con este contraste, y Juan, en 1 de Juan, usa mucho este contraste de luz, tinieblas, luz, tinieblas, luz, tinieblas, comparando la luz con la vida piadosa, la luz con Cristo, y las tinieblas con todo lo malo, con el pecado y con el infierno. Miren lo que dice Tesalonicenses 5:5, primera. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Obviamente el que ha creído en Cristo, ¿no? Somos hijos de la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Colosenses 2:6, lo tengo acá. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Somos hijos de la luz. Andar como hijos del día. Andar como el Señor Jesucristo. Y acá Pablo usa la misma palabra más intensamente que Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. ¿Qué debo hacer con la luz? La luz del Evangelio que está llegando a tu vida. La luz que te está alumbrando. ¿Hay luz? No estamos hablando del foquito, estamos hablando de la luz que te está dando la palabra de Dios. Te está mostrando lo terriblemente pecadora que eres. El inmenso e intenso amor de Dios a través de Jesucristo. La única forma de salvarte, ya sabes, eso es luz. El tema es si la estás apreciando, aprovechando o no. Juan dice a los que le recibieron, es la palabra lambano. Significa aceptaron, tomaron, agarraron algo, eligieron, seleccionaron a Cristo como objeto de la fe. Más a todos los que le recibieron, tomaron a Cristo. Pero Pablo usa en Colosenses 2:6
de la manera que habéis recibido al Señor, usa paralambano y significa aprender de alguien, tomar fuertemente, llevar aparte, apropiarte. El creyente se ha abrazado de Cristo. Y como cantábamos el corito que dirigía hace poco Tomás, todo quedó atrás. Todo quedó atrás. Apropiarte. Esta comparación de luz, tinieblas también aparece en Juan, años más tarde, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia constantemente de todo pecado. Eso es una verdad maravillosa, ¿no? El creyente ha cambiado, vive en una esfera totalmente diferente. Vive en luz. Es luz. El hombre, cuando peca, lo que quiere hacer es oscuridad, esconderse. El hombre, cuando pecó en Génesis 3, lo primero que hizo, se escondió, se apartó, se alejó. Dios lo buscó. Buscó entre dónde estás, Adán, hasta que lo encontró y lo salvó y le dio promesa de redención. Luz. ¿Estás aprovechando las oportunidades de la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo con Cristo? Escuchame una cosa antes de pasar a otro punto, al segundo punto. Yo no sé si voy a vivir esta semana. ¿Vos? Quizás puede ser tus últimas horas, tus últimos días. ¿Aprovechaste la luz? Por un poco puede ser, o por ahí no, ojalá viva 110 años. O como Mirta Legrand, ¿viste? 150 años en el milenio va a seguir. Ojalá que no, pero ¿qué tal? Si para vos es una realidad, para mí es una realidad. Esta luz está por un poco de tiempo. Y no has conocido a Cristo, tenés que aprovechar. Yo lamento, hermanos, lamento en el corazón a veces cuando oigo de vecinos que se van y habiéndole hablado, no hicieron nada con Cristo. No hicieron nada. No puedo decir nada. Puedo llorar, pero no puedo decir nada. Porque sé que en el cielo no están. La luz estuvo, pero la despreciaron. ¿Y vos? Viniste tantos años a la iglesia, escuchaste tantos sermones, ¿qué hiciste con Cristo? Lo abrazaste esa verdad y dijiste, moriste por mí, quiero seguirte. En segundo lugar, versículo 37 al 43, por favor. La primera advertencia, apropiate de la cruz. Aprovechá la luz que te está llegando, aprovechala. La segunda, ojo, rechazar a Cristo. Yo no lo rechazo, pero no lo recibís, es lo mismo que nada. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. La segunda advertencia es que si seguís rechazándole, se va a endurecer tu corazón. 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expuestos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren, el versículo 36 termina diciendo que se fue y se ocultó de ellos. Estas cosas habló Jesús y ya se fue.
les dio las advertencias, claramente. Luego de esa advertencia, última advertencia, se ocultó de ellos. Y así pasó con la historia a lo largo de la humanidad. Dios tuvo mucha paciencia, y tiene mucha paciencia, pero en un momento traza la raya y dice, hasta acá. Eso pasó. Noé predicó por 120 años, Noé, antes del diluvio. 120 años. Wow, más que Mirta. 120 años antes que Dios destruyera la raza humana y toda criatura sobre la faz de la tierra. ¿Saben cuántos creyeron? 8 en 120 años. No es un invento, está en la Biblia. Acompáñenme a 1 de Pedro 3:20. 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual siempre aparece esto, ¿no? La salvación poca, camino angosto, puerta estrecha, pocos. Señor, son muchos. ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Pocos. Es decir, 8 fueron salvadas. El contexto es lo tremendo, lo terrible que pasó en el periodo prediluviano, donde no solamente la humanidad se sumergió en una violencia y una depravación total, sino que el contexto del versículo 20 y versículo 29 habla de demonios que hicieron cosas terribles induciendo a la gente a hacer actos sexuales aberrantes, donde Dios los encerró en prisiones. Creo, humildemente, podemos decir que es una especulación, pero puede ser que en Apocalipsis 9, cuando Dios en la tribulación libera demonios del abismo, ¿se acuerdan que lo vimos en Apocalipsis? ¿Cómo? Hace un símil, como langostas con caras humanas que atormenten a la gente de tal manera que buscan la muerte y no la pueden encontrar. Pueden ser que sean estos demonios. Más allá, cerramos paréntesis. Lo que está diciendo es, estas personas realmente no creyeron al Evangelio, siguieron rechazándole hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. En síntesis, no tenían excusa. No tenían excusa. 120 años escuchando el Evangelio. No tenían excusa. A pesar de que había, versículo 37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían. Romanos 1:20, por favor, si lo podemos leer. Juan 15, 22, un poquito más adelante, dice, si yo no hubiera venido, mientras buscas Romanos 1:20, por favor, si yo no hubiera venido, dijo el Señor en Juan 15, 22, ni les hubieras hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Miren, Romanos 1:20. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Continuamente aparece en la Biblia eso, ¿no? No tienen excusa, no tienen excusa, no tienen excusa, no tienen excusa. Las evidencias de Dios son claras. Y Juan menciona 2 pasajes del Antiguo Testamento, menciona las 2 causas de la incredulidad de Israel. Una divina y la otra humana. ¿Qué tema, ¿Qué tema? Dice, en primer lugar, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Lo ven ahí, versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuál sería la respuesta? Pocos.
pocos. 8 en Génesis. Y en este contexto, pocos. Mateo 7:33 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La puerta ancha no es el mundo, hermanos, es la falsa religión. Te van a ver iglesias llenas, que le dicen cualquier verdura. La gente cree, le encanta creer eso, que le rasquen el oído, como dice Juan, ¿no? Le encanta. Le sacan la plata, le dicen cualquier cosa. No dan la Biblia, la usan de trampolín para hablar cualquier cosa. Esa es la puerta ancha, Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, lamentablemente. 7:14 de Mateo. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, podría haber sido yo haría la misma pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Se acuerdan de eso? Lucas 13:23, anótelo si lo quiere ver en su casa. Lucas 13:23. ¿Son pocos los? ¿Ustedes no le hubiesen preguntado eso al Señor? Señor, ¿cuántos hay? ¿Cuánto hay? Y él le dijo, ¿qué dijo Carla? 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, 24 está diciendo, te va a costar todo creer en mí. Eso te va a costar todo, que vas a entrar desnudo, sin nada. Muy pocos judíos creyeron en el Señor a esta altura. Muchos se acercaban a oírlo, pero un puñado de pocos le seguían. Cada discurso del Señor desalentaba a las masas, desalentaba a los tibios. Nada que ver hoy, ¿no? Hoy diría, qué lindo, cuánta gente. Traten de que se sientan bien, denle bien. Está bien el café, che, se sienten bien. El aire está a punto. ¿Cómo están? ¿Tan cómodos? No, eso se ve hoy. Pero el Señor, cada discurso que daba, lo desalentaba. El que ama a padre a madre más que a mí, no es digno de mí. ¡Buah! No podés decir eso hoy, Señor. ¿Cómo vas a decir eso? Juan 6, vemos que quedó un puñado de los discípulos. Y a los discípulos le dice, ¿no se quieren ir ustedes también? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, Pedro le dijo. En el aposento alto, luego de su resurrección, solo 120 había. Y apenas 500 en Galilea, según 1 Corintios 15:6, no lo busquen, donde menciona los testigos de la resurrección de Cristo, de que Él se le apareció resucitado. Donde alimentó cerca de más de 20,000 personas con milagros de la multiplicación de panes y peces, sin contar con los demás milagros, solo 500. Tremendo, ¿no? Lo increíble es que a pesar de que el brazo se reveló sobre Israel, el brazo del Señor, por medio de milagros impresionantes que Jesús realizó, ellos no creyeron. Entonces, la razón por la cual no pudieron creer fue juicio divino. Lo dice el versículo 39 y 40. Por esto no podían creer. Ahí están. Miren el texto, hermanos, porque no es un invento. Miren el texto ahí, ¿lo ven? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Pregunta, método de estudio bíblico. ¿Quién cegó los ojos de ellos? Según el texto, Dios. ¿Quién endureció su corazón? Dios. ¿Para qué lo hizo? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, para que no se conviertan y para que yo los sane. ¡Wow! ¡Qué doctrina!, ¿no? Era parte del plan soberano de Dios y fue juicio de su parte. Dios ha traído bien por ese juicio. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos.
y su transgresión, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces, la primera causa por la cual Israel rechazó al Mesías fue juicio divino. Fue causa divina. Un autor dijo, la ceguera de los ojos tenía como propósito que el pueblo no pudiera ver las poderosas acciones de Cristo como señales, las cuales apuntaban a Él como Hijo de Dios, el Cristo. Tal como en los días de Isaías, así también ahora el Señor había endurecido el corazón del pueblo con este propósito en mente, que no pudieran percibir el significado de la predicación. Yo sé que te está volviendo loco esto, pero William Hendrickson dice lo siguiente: intentar eliminar este propósito de este texto es inadecuado. Cualquier intento de cambiar el claro significado de un texto a fin de hacerlo armonizar con nuestra propia teología es reprensible. Debemos dejar que el pasaje quede como está sin alterarlo de ningún modo, por más que te rompa la cabeza y diga, ¿qué pasó acá? Fue causa divina. Fue juicio divino. Ahora miren, en segundo lugar, el texto mismo lo dice, fue también responsabilidad humana. Esa es la aplicación que da. Por ejemplo, Leon Morris, les digo, estos teólogos que son muy buenos, cuando Juan cita, cegó los ojos de ellos, escuchen esto, no quiere decir que la ceguera ocurrió sin la voluntad o en contra de esa persona. Ellos escogieron el mal. Fue su elección propia y deliberada. Fue su propia falta. No se equivoque de eso. No fueron títeres. Fue su elección. Cuando la persona rechaza a Cristo es su elección. Pero ojo con el juicio de Dios. Carson dice lo siguiente: el endurecimiento de los corazones en juicio divino no se presenta como la manipulación caprichosa de un potentado arbitrario que maldice seres moralmente neutrales o incluso moralmente puros. Es una condenación santa de un pueblo culpable. Y escuchen esto: condenado a hacer y hacer lo que han escogido. Vos lo elegiste, vos rechazaste a Cristo. Es tu elección. Lo mismo que ocurrió con Faraón. Se endureció a sí mismo y le endureció Dios por rechazar. ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? Si no aprecias a Cristo, primero que te vas a ir al infierno. Y segundo, que en el infierno vas a tener memoria, porque la Biblia dice eso, vas a tener memoria de las veces que estuviste sentado acá sin hacer nada por Cristo. Porque te gustó tu pecado, amabas tu pecado y no hiciste nada por ir con Cristo. Vos escogiste, vos decidiste, tu corazón se endureció. Juicio de Dios. Cerramos. 42 dice, con todo eso, aún con todo eso, 42 y 43, por favor. Aún. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expuestos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es interesante porque Juan no dice quién era, pero sí vemos los personajes en Juan que aparecen en Juan 3 y después aparece en Juan 19, José de Arimatea y Nicodemo. Es lo que está detrás de este contexto. Creyeron en él significa un acto definitivo de fe que expresa confianza. Pero dice el texto, creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados, como los padres de joven ciego, ¿se acuerdan? De edad tiene, pregúntenle a él, se lo sacaron encima del hijo, para no ser expulsados de la sinagoga, porque perdían todo.
Mateo 10:30, leo uno solamente. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay una contradicción? ¿Creyeron o no creyeron? Porque Mateo está diciendo, si no confesas a Cristo, significa que no has creído y el Señor te va a negar en los cielos. Parece, ¿no? 43 es como que hace una evaluación. ¿Qué dice Carla el 43? Amaban, miren. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Evidentemente, otro comentarista dice, tales personas no amaron en absoluto la gloria de Dios. Claro, no amaban a Dios. Muchos dicen, ¿cómo llegó a saberlo Juan? Que estas personas amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es evidente, hermanos, por deducción en el texto, que estas personas, Nicodemo y José de Arimatea, se lo dijeron a Juan. ¿Sabe qué? Hubo un tiempo. Nosotros simpatizamos con el Señor. Simpatizamos. Pero en realidad nos daba miedo confesarlo. ¿Qué quiere que te diga? Tenían miedo. Yo no quería perder la adulación, la aprobación, la pluralidad, el halago del pueblo, la aprobación de mis compañeros y del pueblo. No queríamos, la verdad. Llegamos a amar más todo eso que a Dios. Eso es evidente, hermanos, que ellos se lo han dicho a Juan. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es evidente que este es el testimonio. En algún momento hubo un clic en Nicodemo y en José de Arimatea que dijeron, basta. Y se jugaron y fueron y pidieron el cuerpo del Señor y pagaron un lugar y lo sepultaron ahí, sin importar lo que digan. Hubo un momento. ¿Estás simpatizando con el Señor o te estás jugando por el Señor? Estás viniendo acá diciendo, qué linda predicación, me gusta, simpatizo, yo coincido con pero con mi vida hago lo que quiero. Yo no quiero que me rechacen en el trabajo, no quiero que me rechacen en la familia, yo estoy bien, tengo amigos. La verdad, estoy simpatizando, pero soy un discípulo en secreto, fuera. Tremendo, ¿no? Seguían la corriente de los demás, estaban con la mayoría, recibían halagos, no tomaban en serio. Hermano, ¿estás apreciando, y amigo, estás apreciando el Evangelio? ¿Lo estás despreciando? Segundo punto, advertencia, no solamente debes apreciar, tampoco no desprecies, porque terminamos en que puedes estar seguro que acá en la tierra mucha gente, muchos juicios. Esta semana la que pasó, lo que pasó con Cromañón, ¿se acuerdan? Cuántas cosas quedaron en el aire y a veces pensamos muchos juicios que quedan y ¿qué pasó con eso? Nada. Muchas cosas decimos, no pasó nada. Con Dios no es así. No quedarás impune si rechazas a Cristo. Termina así el texto, 44 por favor al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué lindo. El énfasis que da en esta porción del 44 al 50, no sé si lo ven, es el apego y enfatiza más que nunca el Señor la relación íntima entre el Hijo y el Padre, entre el Hijo y el Padre.
Jesús es el único camino. Esta semana puse algo así en el estado y algunos clientes me dijeron, ¿qué? El pastor Sugel había hablado del Evangelio y dice, no es Buda, los musulmanes no se van a salvar, los católicos no se van a salvar, yo te agrego, los bautistas no se van a salvar, todas las religiones del mundo no se van a salvar, solo Cristo salva. Tu relación con Cristo salva. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿No? Así que vos podés decir, yo creo en Dios. Vos rechazás a Cristo, Dios no te recibe. Y eso es lo que está diciendo el Señor acá. Hay una estrecha relación íntima entre el Hijo y el Padre. Lo imprescindible de creer en Él para obtener vida eterna y no venir a condenación. 3 veces, cree en mí, cree. Habla usa una preposición griega que significa fe sincera y profunda. El creer en Jesús es el tema céntrico, la médula de Juan. Creer en Cristo. El creer en Jesús es el requisito establecido por Dios para poder experimentar la iluminación divina que liberta a los hombres de las tinieblas, del error, del pecado, de la muerte. Creer en Cristo. No hay otro. En ningún otro nombre hay salvación. No hay salvación en María, no hay salvación en nadie, solamente en Cristo. El que oye mis palabras, dice 47, la palabra dice ahí rema, que significa enseñanza, y no las guarda. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. O sea, no es suficiente oír, sino hacer. Continuamente habló el Señor de eso. Unidad, discurso, enseñanza, esa es la palabra ahí en el versículo 47, rema. 48 dice, el que me rechace y no recibe mis rema, enseñanza, tiene quien le juzgue. ¿Lo ven 48? Parece que la palabra es la misma, pero en esta es logo, la segunda palabra, la segunda vez que menciona palabra es logo. La primera es enseñanza. El que rechaza y no recibe mis enseñanzas, mi discurso, tiene quien le juzgue. El evangelio, el logos que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El evangelio que estás escuchando hoy día, a través mío, a través de algún pastor, a través de tu mamá, tu papá, tío, abuelo, si no haces nada con él, ese evangelio te va a juzgar. Quienes rechazan las palabras de Jesús se condenan y quienes rechazan su salvación recibirán juicio. Por otro lado, terminando, dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras de esta enseñanza y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre tonto, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu en aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. O sea, nadie puede rechazar y hacer con tu vida lo que quieras y quedar impune. No va a quedar impune. Dios va a juzgarte. Y otra cosa, las mismas pruebas, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las mismas aflicciones te van a arruinar, te van a dejar mal. Las mismas aflicciones en el cristiano, el que tiene al Cristo, no te van a arruinar, te van a fortalecer. Vas a tener al Señor en medio de todas esas aflicciones. El tema es qué haces con su palabra y su persona. Si realmente Él es el que direccionó tu vida, le recibiste, le abrazaste, dijiste, soy yo el pecador, necesito que me perdones. Moriste por mí, me amaste, enviaste a tu único hijo. No quiero despreciarlo más, quiero hacerle parte de mi vida,
Quiero morir a mí mismo, que tú seas el todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si haces eso, puedo garantizarte que Dios va a estar de tu lado, va a tomarte de la mano, te va a guiar según su consejo, Salmo 73. Pero si lo rechazas, no vas a sacarla barata. Es más, cristiano, si estás oyendo las enseñanzas de Cristo y haces lo que quieras, no la vas a sacar barata. Vas a tener consecuencias y vas a dar cuenta ante Dios también. Así que en esta mañana terminamos orando y meditando. ¿Qué vas a hacer con estas serias advertencias? ¿Vas a apreciar el Evangelio? No te endurezcas. No lo rechaces. Hoy va a llegar un momento que no vas a querer saber nada y Dios va a juzgar eso. ¿Saben lo que me llama la atención? Una de las conversiones más impactantes de la Biblia. Quiero darla otra vez. Una de las conversiones más increíbles de la Biblia. Y es el ladrón en la cruz. Mira la paciencia de Dios. Lucas 23. Los dos ladrones colgando, burlándose. Y en un momento uno, clic, dice, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. ¿Qué hizo el Señor? Lo rechazó. Dijo, no, mira, la verdad, estuve tanto en Jerusalén y hablando y nunca me diste bolilla. Ahora, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira la paciencia de Dios. Pero cuidado, hasta el último aliento de vida tenés oportunidad. Y si tu vida mañana se va, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estás seguro dónde vas? Padre, gracias por tu palabra y por el evangelio que sale de Juan. Así es Juan. Así es Juan continuamente. Nos lleva como iglesia a valorar el día que nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Nos lleva a apreciarte cada vez más, a apreciar tus palabras, no desobedecerte, no rechazarte. Y saber que, Señor, la desobediencia trae consecuencias. Ninguno queda impune. Hay consecuencias. Y en el incrédulo, las consecuencias son eternas. Qué triste, Señor. Pero qué realidad. Ayúdanos a compartir el evangelio como podamos, Señor. De la forma que podamos, por los teléfonos, por las redes, en forma personal. Pero advertir que se pierden si no tienen a Cristo. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén.